Cambia lo superficial, cambia también lo Hola profundo. amigos, este es su programa En Esto Creo, donde conversamos con nuestros personajes sobre temas del ayer, sobre recuerdos y añoranzas, sobre experiencias y hechos que ellos las vivieron y las protagonizaron. Son testigos de más de 6 décadas de cambios. ¿Cómo los recuerdan ahora? ¿Qué quisieran testimoniar? ¿En qué creen? Hoy estamos con nuestro personaje, el doctor Alfredo Negrete Talenti. El doctor Negrete es un abogado graduado en la Universidad Católica de Guayaquil. Ha desempeñado importantes cargos en los gobiernos de Rodríguez Lara, de Jaime Roldós, de Osvaldo Hurtado, de Gustavo Noboa. En su vida periodística ha tenido grandes responsabilidades como editor de opinión del diario El Universo y como subdirector del diario El Comercio. Actualmente es el decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de las Américas de Quito, la UDLA, un área de formación de periodistas y comunicadores empresariales. Recibimos al doctor Negrete con viva simpatía y enorme interés por conocer hechos y experiencias que él ha sido testigo y actor en estos más de 40 años de su presencia en la política y en los medios. Queremos conversar con usted, doctor Negrete. Bienvenido a nuestro programa. Doctor Negrete, de su paso por el Ministerio de Previsión Social en aquella época, 1972 a la fecha, ¿hemos dejado atrás la pobreza? No, es difícil y hay que mantenerse con los índices internacionales. El problema de la pobreza y su secuela más grave, que es la miseria, son daños de fases estructurales y históricos que se vienen heredando en diferentes etapas. Nosotros pertenecemos a una sociedad que desde la colonia fue subdividida, no solamente en clases sociales, sino en estratos económicos, uno de los cuales, el más numeroso, o el de menos recursos, o el de poquísimos recursos. Incluso nuestros países en primeras etapas tuvieron hasta la esclavitud. Y nosotros, países andinos y algunos países centroamericanos, tuvimos regímenes económicos sociales como el latifundio, es decir, el uso por parte del propietario no solo de la tierra, sino de la mano de obra de las familias aborígenes o indígenas, no solo del hombre, sino de la mujer y de sus hijos, de generación en generación, al extremo que muchas veces las ventas, constan en algunos diarios, de las propiedades eran incluidos los indígenas y sus familias, Los y peones no y solamente los los tierras. Gracias, doctor. Cuando usted se iniciaba como profesional, le tentó la vida política. ¿Qué tan dura era la política en aquellos tiempos? Mire, yo creo que el caso ecuatoriano es un caso excepcional. La vida política siempre ha sido intensa, muy combatida, muy poco prestigiada, muchas veces muy poco vinculada al pueblo, salvo a través de los procesos electorales y nada más. Pero, gracias a fenómenos todavía no muy bien explicados, no hemos tenido una vida política violenta, no conocemos de guerras civiles, no conocemos de insurgencias, no conocemos de terrorismo ni de opresión del Estado. El Ecuador ha sido una excepción. Lamentablemente no la hemos aprovechado y no la hemos capitalizado, porque el Ecuador con esa historia debería tener una historia muy similar, por ejemplo a la de Costa Rica, por ejemplo, salvando la excepción de la dictadura, la de Uruguay, al ejemplo que Uruguay nos da hoy día. Imaginémonos una entrevista que se le hizo por un programa ecuatoriano, por la televisión, al presidente Mujica, y se recordó, o nos dijo el presidente uruguayo, cómo vive él, qué carro maneja, dónde toma el café con su esposa y con su perro. Una vida absolutamente democrática. En este momento, el día de hoy, está en las páginas internacionales todas las medidas que está adoptando el presidente francés para recortar los gastos públicos. Se acabaron los autos oficiales, se acabaron los subsidios, se acabaron los departamentos,
se bajaron los sueldos. Resumiendo, la vida política ecuatoriana ha sido pacífica, ha sido desordenada, tenemos una grave inestabilidad, pero no hemos sufrido violencia. En este aspecto no avanzamos. Y pasan los gobiernos, pasan las experiencias y no avanzamos. Nuestra democracia es profundamente precaria si la comparamos con otros países. La madurez cívico-político de nuestro pueblo es escasa. Y por lo tanto, no es raro que la historia del Ecuador, en mucho, sea la historia de los populismos, sea la historia de los caudillismos y hasta la historia de los militarismos. Y es así. Doctor, su papel como secretario de la Administración Pública de la administración del doctor Hurtado y como secretario de la comunicación del doctor Noboa lo puso al otro lado de la orilla versus el periodismo. ¿Qué se siente estar al otro lado de la orilla? Más en la administración del doctor Gustavo Noboa, porque en la época de Hurtado no tenía vinculación con el periodismo. En cambio, en la época del doctor Gustavo Noboa yo ya tenía experiencia en el periodismo, en Ecuavisa, en El Universo. O sea, ya tenía 6, 7 años de mucha actividad. Y ahí sí puedo decir, estar en la otra orilla, primero, el gran ganador fui yo, porque aprendí a ver las cosas desde el otro lado. En segundo lugar, creo que me ayudó mucho el madurar mi relación informativa con los colegas, que ya no estábamos en el mismo lado, pero sabíamos el mismo idioma, sabíamos las mismas estrategias, las mismas tácticas. Y ellos sabían y nos respetábamos. Yo defendía una verdad oficial, que yo más que nadie sabía que no era la única. Y ellos a su vez tenían un deber, el deber de informar. Entonces quizás esta experiencia me sirvió para comprenderlos mejor y que ellos me comprendan mejor a mí. Y le digo, como lo siento y como lo siente mi familia, creo que fue mi experiencia pública más importante que he tenido de 5 que he tenido. Doctor Negrete, un abogado joven, vibrante con las leyes en su formación, dedicado al activismo político en la época de Rodríguez Lara, en la época de Roldós, orientado después al periodismo. ¿Cómo es eso? Pasó. Lo importante es que en una y en otra matriz, en la política ideológica o en la periodística, mi pensamiento, mi doctrina y mi filosofía ha sido la misma. Nunca he tenido conflicto conmigo mismo. Soy desde muy temprana edad, 21, 22 años, hasta este momento, porque ya me acerco a los 70, demócrata cristiano. Nunca he dejado de serlo y siempre ha sido más bien un aval, un respaldo muy importante para mi ejercicio, sea profesional, sea político o sea periodístico. Las ideas de entonces de la democracia cristiana y las ideas de ahora difieren en algo. Sí, la democracia cristiana para mí ha cambiado. Yo me considero un demócrata cristiano de la vieja guardia. O sea, yo me considero un demócrata cristiano de la década del 60 en América Latina, muy ligado a la primera experiencia demócrata cristiana de Chile, a toda esa generación fabulosa que fue la falange chilena, y en la cual me he formado y sigo leyéndolos y repasándolos, porque creo en ellos, creo que era un centro izquierda muy importante. Después he observado que la democracia cristiana ya siguió más bien las líneas o pautas europeas. Antes la democracia cristiana latinoamericana era muy diferente a la europea, y basta ver la experiencia de los partidos demócratas cristianos, chilenos, uruguayos, argentinos, brasileños, venezolanos, centroamericanos y ecuatorianos. Y es así. El gobierno actual, doctor, es de un presidencialismo fuerte, autocrático. ¿Cree usted que se deberían propiciar otros liderazgos fuertes en la política? Yo creo que la política ecuatoriana tiene una necesidad desde hace muchísimo tiempo, y es un desarrollo institucional. Mire que el último esfuerzo que se hizo, y mire el tiempo transcurrido, fue el esfuerzo del plan de retorno del año 1978 y 1979, el plan de retorno a la democracia. El famoso plan Le Boyer. Así es, que fue una concertación cívico-militar y que dio resultado, por lo menos
hasta avanzado el periodo de Sixto Durán Ballén. Hubo inestabilidad, hubo crisis económica, hubo dos fenómenos del Niño, hubo unas políticas terribles, pero hubo institucionalidad, hubo división de funciones, hoy ya no las hay. Entonces, tenemos que recobrar, pero para recobrar eso hay que regresar a la experiencia de 1978. ¿Qué había en 1978 que no hay en el 2012? Había un proyecto que fue concertado, había equipos civiles, había coyuntura y había una fe en la democracia que hoy ya no la tenemos. Y los partidos políticos estaban vigentes todavía, ahora están agonizando. No solamente que estaban vigentes, sino que se hizo una cirugía profunda y se acabó con los viejos partidos tradicionales como el conservador, el liberal radical y hasta el socialismo. Y se crearon nuevas fuerzas, la izquierda democrática, la democracia popular, el socialcristianismo nuevo, diferente al de Ponce, de Febres Cordero, el MPD, el FADI, un nuevo esfuerzo. Hoy no lo tenemos. Y mientras no tengamos esos proyectos, esas imágenes del futuro, va a ser difícil que salgamos del pozo o de la coyuntura en que estamos inmersos. Un populismo autocrático o una singularidad histórica, con muchísimos recursos. Doctor Negrete, ¿el petróleo en 40 años nos ha cambiado? Sustancialmente, pero cambió más hacia el Estado que hacia la sociedad. O sea, hizo el Estado un Estado fuerte y es dependiente del precio del petróleo. O sea, si el precio del petróleo está muy bueno, está muy bien en el Ecuador, como en los actuales momentos. Si el precio del petróleo cae, como en la época de Maguat o de Bucaram, está muy mal en el Ecuador. O sea, hemos pasado de ser monoproductores y monoexportadores agrícolas a monoproductores y exportadores de la mayor materia prima que existe en el mundo, que es el petróleo. ¿Las Fuerzas Armadas han cambiado en estos 40 años? Sí, las Fuerzas Armadas tenían una gran misión histórica que era reivindicar a la patria desde la tragedia del 41 y el 42 del siglo pasado. Creo que cumplieron en varias oportunidades. Cumplieron en Paquicha, en Machinaza, cumplieron altamente, con alto honor, en el CENEPA. Aceptaron la paz de Brasilia, beneficiaron la integración con el Perú. Pero luego de eso, los gobiernos civiles, propios de una etapa de crisis económica, las fueron olvidando. Y creería yo que hoy nos faltan generales, no golpistas, sino generales institucionalistas de primer nivel, como lo tuvimos en el pasado. ¿Cómo conseguirlos? Como todos en estos países, formación, sentido democrático, a lo mejor la experiencia que se está siguiendo en el IAEN y en los institutos politécnicos militares es muy positiva en este momento. Y ojalá de ahí salgan estas figuras. Unas figuras con conciencia mundial, con conciencia geopolítica, con conciencia de nuestra dimensión y del mundo tan terrible que nos ha tocado vivir en los Andes. El doctor Negrete de ahora, dedicado a labores docentes y mandando y comandando una unidad periodística, ¿es distinto al doctor Negrete, periodista del Universo, al doctor Negrete, subdirector del Comercio? Es poco distinto por una singular situación. Y es que, tanto en el Universo como en el Comercio, yo era editor de opinión. Y es una labor que uno no deja de hacerla. Yo tengo una columna semanal en el Comercio, pero la mentalidad, la forma como coge uno el periódico, es más que un periodista de información, es un periodista de opinión. Entonces, mi rutina, llamémoslo así, poco ha cambiado el hecho de que ya no esté físicamente en el Comercio y no solamente escribo. Pero para mí las columnas de opinión son básicas. Para mí las cartas de los lectores son básicas. Para mí las caricaturas son fundamentales. Soy un extraordinario amigo de los caricaturistas y admiro mucho su trabajo y siempre busco el perfil editorial de sus trabajos. No son dibujantes. Doctor Negrete, las épocas electorales que vivimos son épocas de confusión y un poco turbulentas.
¿Este calentamiento de los partidos políticos con un presidencialismo fuerte nos está llevando hacia algún camino? No, yo no veo en este momento más que se repite el fenómeno argentino. Aunque no participe, no puedo negar que en mi percepción del futuro vea un triunfo en la primera vuelta y mayoría legislativa del oficialismo. Porque no veo fuerza del otro lado, porque no veo estrategia inteligente del otro lado y porque veo una gran dispersión. Entonces, como que yo no viera sorpresas. Sería raro que en pocos meses surja. Es más, sería raro que surja una segunda vuelta, que cambiaría todo el panorama del país donde hay una segunda vuelta. ¿Seríamos una segunda edición del fenómeno argentino entonces? Muy parecido. Doña Cristina ganó con el 54% esta presidencia. Y el segundo que la siguió, de 8, tenía 19%. Parecido a lo de aquí. Y mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes de la República Argentina. Doctor Negrete, ¿cómo miró usted la revuelta policial del 30 de septiembre? Bueno, yo la vi inicialmente como un acto totalmente aislado, corporativo, y bajo ningún punto de vista, en ningún instante sospeché que se tratara de una sonada de carácter político, y lo sigo confirmando. O sea, fue un hecho en el cual se produjeron muchas precipitaciones, de las cuales quizás una de las mayores fue la presencia del presidente en el cuartel, cosa que nunca se debió haber producido. Esa presencia desafiante con ese gesto de mátenme, ¿pudo haber influido hacia un nuevo estilo político? No, porque, como le digo, no existía, creo yo, un proyecto golpista sustitutivo del poder o cosas por el estilo. Era una demanda exclusivamente corporativa, de remuneraciones, de prebenda, de privilegio del cuerpo policial, punto. En 5 años, ¿qué esperaría usted del futuro político? Que surja una nueva clase política, que surjan nuevos partidos, que surjan nuevas instituciones y que el pueblo ecuatoriano tenga más conciencia de lo que es la política nacional e internacional. ¿La universidad juega un rol en eso? Fundamental, fundamental. Siempre lo ha sido, mucho más en otras épocas que en esta. En este momento como que la tecnología absorbe mucho a la universidad y le falta un poco el debate y la conciencia social, política. Doctor Negrete, ¿cómo miran en sus hijos y su familia su actividad profesional? Bueno, ellos siempre me han considerado el papá profesor, el papá que solamente habla de política y de fútbol. ¿No? Siempre me tienen como esa referencia, y no solamente mis hijos, sino mis nietos ahora también. Aunque en fútbol no le está yendo tan bien al Emelec ahora. Sí, pasamos por una etapa que yo llamo reflexiva. Entonces, y que está afectando todo el fútbol ecuatoriano, ojo, mire lo que pasa con el Quito, mire lo que pasa con la Liga. En Barcelona se está, por eso, avatares en la vida salvando un poco. Pero creo que el fútbol ecuatoriano nos falta, como en política, como en el campo militar, a esos nuevos gladiadores que nos clasificaron por 2 veces a los mundiales. ¿Alguno de sus hijos sigue sus pasos? Sí, mi hijo Juan Alfredo es licenciado en leyes, mis hijas no, cada cual en su actividad, y mis otros hijos varones en otras actividades. ¿Cómo le gustaría que le recuerden, doctor Negrete? Creo que me gustaría que me recuerden como un buen profesor, como un hombre que le gustaba mucho conversar incansablemente de la vida política, de las ideas, que me recuerden como un gran conversador. Me sentiría muy satisfecho si hay otra dimensión. Fue un buen político, fue un buen profesor, fue un buen periodista de opinión. ¿Qué pasará ahora? Buen político creo que no he sido. He sido un buen servidor público, creo que sí. Creo que he sido un buen periodista de opinión, creo que he sido un buen catedrático y no hay mucho que escoger, sino seguir la ruta. No se puede, ya a esta edad, usted no puede dejar de abrir un periódico, prender una radio, una televisión, leer ciertos artículos nacionales o internacionales. Yo no paso un día, quizás sea porque mi hijo está allá, en que yo no lea el Clarín
en la página de opinión El Clarín y La Nación de Buenos Aires. A pesar de que debiera leer más Chile, donde me formé. Pero así es la vida, así son las inclinaciones. Y es así. Así son las inclinaciones. Queridos amigos, queremos agradecer al doctor Negrete más que nada por su apertura y por la sinceridad de sus opiniones. Esperamos verlos próximamente en otro programa con nuestro personaje. Gracias, doctor Negrete. Gracias a ustedes. Hola amigos del programa En Esto Creo. Después de haber conversado con el doctor Alfredo Negrete, ahora estamos con su hija Cecilia, quien ha aceptado conversar sobre su papá. Cecilia trabaja en una empresa privada y cursa el último semestre de su carrera universitaria en negocios. Nos cuenta cuáles son las características que definen a su padre, resaltando con énfasis su pasión por la política y el fútbol. Cecilia admira muchísimo a su padre como ejemplo de dedicación y honestidad, y a la vez que nos revela su preferencia como hincha del Barcelona y del Emelec. Escuchemos a Cecilia referirse a su padre. Mi papi, primero en la familia, hay tres cosas que lo identifican a mi papi en la familia. O sea, hablar de política, hablar de fútbol y las bromas que hace. Es una persona, es increíble. Para los hijos creo que la forma de decir que nos quiere mucho es hacernos bromas. Nos pone azúcar en la cola, nos pone sal en el café, nos pone agua fría mientras estamos bañando con agua caliente. Es para bromas y para el carnaval. Es único, creo yo. La del fútbol, o sea, él siempre ha sido amante de Emelec, aunque todos los hijos le salimos barcelonistas. Y bueno, yo creo que la verdad, siempre, aunque es emelecista por pelear con nosotros. O sea, más que... Porque se ve todos los partidos del Barcelona, sabe todo sobre el Barcelona, los cambios del Barcelona, los jugadores del Barcelona. Y cuando uno le pregunta cosas de Emelec, no tiene idea. No vio... o estaba viendo el Barcelona y por eso no vio el... Pero anoche sufrió. Claro, no, igual estaba feliz. O sea, yo creo que es un barcelonista escondido, pero no lo va a aceptar porque es contra toda la familia. Los nietos son barcelonistas, los hijos, todos somos barcelonistas. Es impresionante. De la política es alguien que siempre ha intentado, o sea, siempre ha estado metido en la política, es su tema creo que favorito, le encanta hablar de política, siempre está preocupado. Incluso lo mete bastante en su vida, entonces es algo que o lo puede poner muy feliz o lo amarga. Y por ejemplo todos los sábados está en la sabatina y es un momento del presidente, o sea, incluso cuando el presidente no está, nosotros nos molestamos de que le decimos, chuta, lo extrañas porque no tienes nada que hacer si no es el sábado sentarte a ver al presidente. Entonces no es que lo quiera, se amarga, se estresa, pero lo está viendo. Entonces yo creo que eso es en mi papá, en la familia. Esas tres cosas. En el trabajo, bueno, yo creo que es una persona que nunca va a dejar de trabajar. O sea que si está sin trabajo se desespera y comienza a verse formas de buscar análisis en los periódicos. Siempre está metiéndose en los periódicos y en las noticias internacionales. Entonces tengo justo un hermano que está estudiando en Argentina, entonces siempre está con las noticias, siempre está comparando Ecuador con Argentina, Ecuador con Chile, Ecuador con todo. Entonces siempre está metido, siempre está trabajando. Creo que no descansaría nunca, y es como les digo antes, le gusta tanto la política que creo que lo mezcla. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de fútbol, comienza a hablar de política y ya está trabajando, ya se le está ocurriendo algo para algún artículo. Nunca deja de trabajar, es increíble. Bueno, guiando de los valores que siempre nos han enseñado a nosotros, creo que el más básico y que nos ha dejado es no ser corruptos. O sea, él es la persona más recta que conozco, nunca en la vida se ha ido, como les digo, chueco, no sé. Él es una persona completamente recta y sabe que, y esos son los valores que nos ha dejado. O sea, no... La honestidad sobre todo. La honestidad sobre todo, exactamente. Es una completamente honesto, completamente en lo que él hace, y es algo que creo que uno admira al final, porque al final de su vida él sabe que él nunca va a tener que arrepentirse o nunca nadie le va a poder decir, tú hiciste algo mal, porque él siempre fue honesto y fue correcto. Sobre sus aficiones, como les decía, le encanta el fútbol, le encanta ver al Barcelona, le encanta molestar, bromear. Bromea con los... ¿Qué libros ha leído? De todo de política ahorita. Si tuvieras que regalarle un libro a tu papi, ¿cuál le regalarías?
le regalé justo le gustan los de Oppenheimer, le encantan, o sea, le encantan por eso, le encanta lo que es política, análisis de política. O sea, en todo aspecto que pueda hacer, le gusta la política. O sea, creo que lo único diferente que le gusta Chuck Norris, pero lo único así de ahí todo es política. Su programa, política. Entonces, en aficiones igual, como dices, le encanta el fútbol argentino. También está siempre metido en Boca, en River. Él es del Independiente, entonces le gusta bastante eso. Y en un futuro, a mi papi como jubilado, yo creo que yo lo veo siguiendo trabajando. O sea, sí, va a seguir trabajando. Él no puede estar quieto, él no puede estar sin estar escribiendo. Yo creo que su futuro es escribir. O sea, él va a estar escribiendo en algún periódico, algún libro, algún tipo de análisis va a estar. Porque sé que mi papi no es una persona que puede estar tranquilo si no está haciendo nada. O sea, si no está analizando, está conversando la situación del país. Le encantan los movimientos críticos de la política y opinar sobre ellos. Le encanta eso, lo conversa con todos los amigos, con cualquier persona que conoce, con sus hijos. O sea, en muchos casos él está conversando del tema con los nietos y los nietos es como que... Claro, o sea, uno a veces quiere ver al abuelito y es como que no, la política de Correa y siempre. Y lo lindo de mi papi es que sabe hacer las cosas de, como digo, o sea, como que graciosas, o sea, sabe meter humor para no ver de las cosas malas, él le mete humor bastante a todo, entonces creo que eso, o sea, eso podría como que es un súper resumen de mi papi.